buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a una noche más de la reunión juvenil. El día de hoy nos están acompañando el hermano Tony. Sea bienvenido, hermano. Y nos está acompañando igual el hermano Gedi Díaz en una noche más para poder tener un aprendizaje nuevo sobre nuestro Señor. A continuación tendremos la oración de ofrecimiento. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro que moras en las naciones celestiales, gracias te damos, Señor, porque nos diste un día más de vida y nos permites estar aquí delante de tu presencia para poder aprender algo nuevo sobre ti, Señor. Te pido que nos ilumines para que podamos entender la palabra que nos haces llegar, y a cada uno de los jóvenes que está viendo esta grabación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación tendremos la lectura en Efesios 6, del 10 al 20, dirigido por nuestro hermano Gedi Díaz. Efesios 6, del 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Ahora tendremos un momento de reflexión con una pregunta que cada uno de nosotros vamos a responder. Y la pregunta es, ¿cómo debemos combatir nosotros los jóvenes el pecado? Bueno, para combatir el pecado o para defendernos de él, lo que siempre se tiene que tener como jóvenes es que siempre tenemos a Dios de nuestro lado y con nosotros, a pesar de la situación en donde estemos. Porque muchas veces como jóvenes nos sentimos a veces solos o no nos entienden. Entonces nosotros debemos reflexionar y recordar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Saber que Dios está con nosotros y está ahí. Orar, que es lo más importante, leer su palabra. Porque nunca nos vamos a aprender la Biblia de inicio a fin, pero podemos leerla y por eso la tenemos, ya es hasta de manera electrónica. Y la tenemos ahí para leerlo cuando nos sintamos solos o nos sintamos tristes o tengamos una decisión difícil que tomar, que a lo mejor no sea difícil, pero como somos personas inexpertas, pues debemos leer, que es lo más importante, leer la Biblia, porque es nuestra espada. Ser justos, decir siempre la verdad, aunque a veces tengamos miedo, siempre debemos de decir la verdad, sin importar la situación. Dios sabe por qué hace las cosas, y es una de las cosas más importantes, el entender que a lo mejor que algo nos pase y sea malo, o nosotros pensemos como jóvenes que sea malo, es lo que Dios siempre nos da, es lo mejor que quiere para nosotros, porque Él nos conoce y conoce nuestros corazones. Entonces, para combatir el pecado hay que ser justos, hay que leer la Biblia, estar siempre en oración, decir la verdad, no mentir. Básicamente es no hacer cosas malas y siempre ser recto ante los ojos de Dios.
Bueno, para mi manera de combatir los pecados, pues es muy simple. Siempre tener presente que Dios está conmigo, porque a veces los jóvenes sentimos que cuando estamos solos podemos hacer lo que queramos o cosas que no aprueban porque pues nadie nos ve. Pero siempre tenemos que tener presente que aunque nadie esté, Dios está presente y Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Otra cosa muy importante siempre es mantenernos en oración, mantenernos alejados de las malas influencias, porque tenemos luego compañeros o amigos que son los que nos llevan hacia cosas que no debemos de hacer. Siempre ser firmes en lo que nosotros creemos, que es en Dios, y seguir sus pasos, así como lo marca la Biblia. Hay una frase que saqué de la Biblia que es que nosotros debemos tratar de ser santos porque Jesús así lo fue. Bueno, con referente a la pregunta que nos hizo aquí el hermano Isaac sobre cómo podemos nosotros combatir el pecado, aquí en Efesios 6, en el versículo número 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en la Biblia es muy fundamental nosotros para poder combatir lo que viene a ser el pecado, porque aquí se nos pone una serie, Dios nos dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué es lo que a Él le agrada y qué cosas son las que a Él no le agrada. En Proverbios habla mucho sobre esto, a nosotros que estamos apenas empezando a vivir. En Proverbios se nos da una serie de consejos de cómo nos debemos de comportar, cuáles son nuestros anhelos, qué es lo que nosotros debemos de seguir, acerca de lo que a Dios le gusta, cómo nos debemos de comportar, cómo nosotros debemos compartir la palabra con otras personas. Y a veces con esto del pecado, a veces es muy difícil porque en nuestra vida diariamente a veces nos llegan tentaciones y a veces nosotros no sabemos cómo nosotros nos podemos defender. Y aquí en Efesios Dios nos da una serie de herramientas que nos van a ayudar a nosotros poder superar esa prueba que es el pecado a veces. Como dijo el hermano Isaac, a veces uno tiende a sentirse solo porque piensa que por cosas no tenemos a nuestra familia, nuestros amigos sentimos a veces que no nos apoyamos. Y es muy duro a veces porque llega uno a desanimarse o también uno llega a caer en depresión por quizá algunas acciones que tomemos o cómo a veces el mundo trata a las personas que son diferentes. Y a muchas de las cosas que suelen pasar a veces que las personas llegan a veces a pensar que la única salida es el suicidio. Entonces Dios aquí nos toma una serie nos da consejos. Y siempre Él nos recalca en la Biblia que Él nos ama, que sobre todas las cosas Él va a estar con nosotros y Él siempre nos va a estar protegiendo del pecado. Con respecto a la Biblia, Él siempre nos enseña cómo poder manejar esto. También nos dice Él que nosotros podemos hacer de todo, pero a veces si nosotros hacemos mucho de algo, también llega eso a afectarnos en nuestra vida. Podemos decaer. Entonces, como nosotros jóvenes tenemos muchos potenciales en la vida y Dios nos lo recalca mucho, pero también tenemos que saber nosotros a cómo poder confrontarnos y a comportarnos en el mundo. Ya que cada uno de nosotros dio su punto acerca de la pregunta, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el pecado que con más frecuencia hemos sido tentados? Bueno, pues como jóvenes yo creo que lo que más nos tienta son los amigos, al hacernos, por ejemplo, estar a que nos digan a que vayamos a lugares a donde no debemos, o por ejemplo el consumir ciertas cosas que no están correctas, ¿no? Yo siento que es como jóvenes lo que más nos ataca, que son las drogas, el alcohol, y que nos dicen que experimentamos pero que nosotros sabemos que no es lo correcto. Bueno, contestando a la pregunta de Isaac, yo diría que serían las redes sociales, que hoy en día ya es algo que cualquier persona llega a tener, o cualquier joven. Es uno de los sistemas que más usamos día a día.
para comunicarnos. A veces solemos ver temas o solemos ver cosas que a veces a nosotros no nos nutre como personas. A veces hasta nos llega a dar miedo o a odiar ciertas cosas. Y yo creo que esto a veces para algunos jóvenes o a mí, para mí a veces sí llega a ser muy difícil a veces no tocar el celular o dejar de verlo durante un rato. Pero eso sería... Bueno, yo siento que una de las tentaciones más grandes que luego llegamos a tener los jóvenes es de que llegamos a priorizar cosas que son secundarias, por así decirlo. Hay muchos jóvenes que se dedican al deporte y por lo mismo ya no llegan los domingos a la iglesia porque ponen en primer lugar lo que es un partido de fútbol, un partido de voleibol o de cualquier deporte. Y a partir de esto llegan a tomarle menos importancia a lo que es de Dios y a lo que realmente es de suma importancia, ya que es un apoyo que nosotros tenemos, porque el deporte no es malo, simplemente, o cualquier otra actividad, simplemente que también tenemos que saber manejar los tiempos, al igual que el trabajo o otras actividades que llegamos a tener nosotros. Luego igual hay jóvenes que piensan que está bien priorizar todo antes que la iglesia, porque la iglesia puede ser algo que después podemos estudiar, pero no es así, porque no es como el agua. Nosotros no podemos ir a la iglesia simplemente cuando tenemos sed, porque la iglesia es un compromiso que nosotros tenemos que tener, porque es un convivio con Dios y más aparte tenerlo siempre presente tanto en la iglesia y en nuestros hogares. Muy bien, gracias damos a Dios por la vida de los chicos que están aquí con nosotros compartiendo este tema tan importante y crucial para nuestra vida. Recordemos que la prioridad de todo cristiano, ya sea joven, adolescente, adulto, es cuidar con la nueva imagen y nueva naturaleza que tenemos de Cristo y que nos dio Cristo. Nuestra prioridad es propiamente cuidar y hacer crecer nuestra vida espiritual y desarrollarla. Y en segundo término, nuestra vida moral, o sea, la aceptación de nuestra persona y actos ante este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre y conservar y defender a toda costa, porque eso es propiamente lo que Dios quiere. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, hablando de las batallas que nosotros enfrentamos, presenta 4 potencias que no son potencias de este mundo, sino potencias celestiales o fuerzas negativas, manejados o dirigidos por Satanás en los 4 ángulos de nuestra vida y este mundo, para combatir y destruir a la iglesia, para destruir nuestra vida espiritual que conservamos cada día y nuestra vida moral. Por eso es que nos oferta muchas cosas que nos llama la atención y eso golpea bastante. Y a veces es un poco duro y triste entender y comprender cosas que muchos cristianos estuvieron dentro de la esfera de la iglesia muchos años, pero que de repente se fueron por alguna u otra razón o por algo que no pudieron ellos manejar. Se fueron. Otros regresaron para la gloria de Dios, como señal de que Dios está en el control de la vida de cada persona. Entonces Pablo aquí, como estamos luchando contra fuerzas y potencias de Satanás en medio de este mundo, enviados para destruir a la iglesia, él nos da las herramientas aquí y presenta la figura del soldado. Cómo el soldado sale a los combates. Tiene que usar
todo lo que es la vestidura del soldado. El escudo, la espada, el yelmo, el calzado, todo por el estilo. Entonces, ¿de qué manera nosotros combatimos ahora todo el pecado, toda la maldad que nos asedia? Porque todos los días somos tentados, ya sea a mentir, ya sea a ser egoísta, a ser soberbio, ya sea a sentirme un poco más que los demás. Todos esos detalles en nuestra vida interrumpe nuestra integridad de mantener nuestra vida espiritual indeleble. Así que es importante que en medio de cada circunstancia o toda circunstancia no dejemos o no olvidemos qué material o qué calidad de hombres y mujeres somos. Recordemos que nosotros no somos cualquier persona. Primero de Pedro 2, 9 y 10 dice que nosotros tenemos una identidad plena. Somos real sacerdocio, nación santa. Y es ahí donde tenemos que identificarnos. Primero de Pedro capítulo 1 también dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces por eso es que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, ya tenía en cuenta toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque él mismo vivió y fue confrontado ante la realidad en su tiempo. Cuando escribe Efesios 6, 10 al 20, Pablo ya sabía plenamente la responsabilidad, el compromiso que hay o que descansa en él como pastor, como ministro, como misionero, como evangelista. No solamente de cuidar la integridad de Dios en el evangelio, sino de cuidar su integridad espiritual y moral ante el mundo mismo. Así que, hermanos, jóvenes, adultos, no olvidemos, cualquier persona puede asumir este privilegio. No menospreciemos la vida de nadie, ni echemos de menos la vida de nadie. Porque a veces la persona que menos imaginamos y pensamos que es incapaz de hacer grandes cosas, es la persona que hace grandes cosas. Y a veces nosotros nos estamos cruzados de brazos y aquel que pensamos que no sirve para nada, hace grandes cosas y nosotros ahí estamos estorbando el trabajo. Este es el gran compromiso para lo cual Dios nos llamó. ¿Cuál es nuestra prioridad? Pero lamentablemente a veces nuestra prioridad lo hemos dejado hasta en cuarto lugar. Primero mi familia, primero mi trabajo, primero mis negocios, primero, ya luego la iglesia, eso espera. Pero no te has hecho la pregunta si mañana vas a vivir. ¿Qué tal si hoy Dios te dice, hijo, ya es tiempo de hacer cuentas? Mañana no va a llegar. Entonces, ¿dónde queda nuestra prioridad? Alguien dijo una vez, mi familia es primero. Yo no voy a obedecer lo que dice la iglesia y el presbiterio, porque mi familia es primero. Está bien. A los 2 meses de actuar de esa manera, de poner a su familia en primer lugar, fallece un hijo que faltaba 2 meses para terminar la universidad. Hermanos, hay cosas que a veces nos hace pensar muy seriamente. Cuando Dios te manda y te dice, debes obedecer. Donde quiera que Él te mande, donde quiera y lo que Él quiera que hagas, hagámoslo. Porque es Dios quien te lo manda. Y cuando no quieras hacer o corresponder
no le digas a nadie que no quieres hacerlo. Arrodíllate, dile a Dios: Señor, yo no quiero esto que quieres que haga. Porque no es el pastor, el anciano, el diácono, los hermanos que te han impuesto un privilegio, una responsabilidad. Es Dios. Cuando un anciano viene y dice: ya no quiero servir, entonces lo que le decimos es: quiero renunciar. Está bien, renuncia, pero no renuncies a nosotros. Híncate, arrodíllate y dile: Señor, yo renuncio a esto, porque nosotros no te llamamos, el que te llamó fue Dios. Y lo mismo sucede con nosotros, somos miembros de la iglesia. Cuando no quieras hacer lo que Dios quiere que hagas como un gran privilegio de por lo que Él ha hecho por ti, díselo a Él: Señor, ya no quiero esto. Ya no quiero esto. Por eso es que lo que tenemos es un gran privilegio. No lo echemos a perder. No lo echemos en sacos rotos. Porque si Dios te llamó, es porque Él quiere que le sirvas. Quiere que le sirvamos. Y nos da las herramientas para combatir toda maldad. Eso no está diciendo de que en algún momento no vamos a cometer errores. Los cometemos, infringimos la ley, pero con la misma: Señor, perdóname por no haber hecho lo que tú quieres que haga. Y el Señor nos vuelve a restituir. Así que de esa manera nosotros combatimos la maldad, combatimos el pecado. Dios quiera que en la vida de cada joven, de cada adulto, podamos realmente ver con claridad nuestra prioridad, desde la perspectiva y desde nuestra posición y condición como iglesia, llamados a ser santos para la gloria de Dios. Así que, hermanos, los invitamos para que juntos reflexionemos y pensemos. Si todavía no sientes, aún estando dentro de la iglesia por mucho tiempo, no sientes el deseo, el anhelo de servir a Dios, algo está fallando. Algo anda mal, no de parte de Dios, sino de parte de nosotros. Busca restituirte, busca la comunión con Dios, busca tu prioridad, que es la vida espiritual, la relación con Dios y nuestra vida moral, agradable ante este mundo y por sobre todo ante Dios, por supuesto. No es tarde si queremos corresponder al llamado y al privilegio que Dios nos da. Estamos a tiempo, todavía vivimos, porque mañana no sé si viviremos. Si hoy Dios nos llama, los que estamos listos y preparados, entraremos a la cena del Señor. Pero si no estamos listos, habrá terror, habrá miedo, porque no estamos preparados para eso. Dios bendiga la vida de los jóvenes, donde quiera que estén y hasta donde nos ven o nos escuchan. Que Dios siga protegiéndolos, sustentándolos y defendiéndolos, por supuesto, de tantas circunstancias o tentaciones que nos asedian en este tiempo tan difícil. Dios bendiga a cada familia y Dios le dé a cada familia también el deseo y el anhelo de dar buena dirección a sus hijos, de tal manera que las familias produzcan frutos dignos de arrepentimiento para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las naciones celestiales, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste aprender un poco más de ti el día de hoy, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los jóvenes que nos encontramos el día de hoy y a cada uno que nos está viendo por video, Señor. Te agradezco porque nos diste un gran mensaje con las palabras de nuestro pastor, Señor. Te pido que este mensaje que recibimos lo llevemos hacia nuestras casas y lo tengamos como práctica. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento, dará en tu corazón, sobre tus pensamientos en el Cristo Jesús. Amén.
Les seguimos invitando a todos los jóvenes y hermanos que nos acompañen todos los viernes a partir de las 8 de la noche a que vean el directo que se va a hacer de los jóvenes, que se van a tocar temas nuevos. Buenas noches.